Buenas tardes, colegas y estudiantes. Para dar continuidad a nuestro programa de este curso de actualización en laboratorio clínico para el diagnóstico de SARS-CoV-2, tengo la oportunidad de presentar el tema sobre la utilidad de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y nuestra experiencia acá en Chile. Mi nombre es Víctor Silva Vargas y el temario es una primera parte de introducción, retomar un poco las fases de infección, la curva serológica, los test serológicos rápidos y el rendimiento de los test rápidos. Es muy importante recordar que nuestro rol como profesionales de laboratorio incluye las tres fases del procesamiento de las muestras que son representativas de, en este caso, un cuadro infeccioso que va de la parte preanalítica, analítica y posanalítica. Sabiendo que el gran porcentaje de los errores que se realizan en el laboratorio tienen que ver fundamentalmente o se concentran fundamentalmente en la parte preanalítica, tanto en la preparación del paciente como en la toma de muestra propiamente tal. De ahí también la importancia que la parte analítica con sus controles de calidad nos permita a nosotros poder entregar resultados con alto rendimiento y que estos resultados e informes puedan ser entregados en forma oportuna tanto a los usuarios como a los equipos médicos respectivos. Los test serológicos que se aplican en Chile para detectar tanto inmunoglobulina A, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G o anticuerpos totales. Tenemos la quimiluminiscencia, que es aquel que presenta una mayor sensibilidad y especificidad de todos los test que se han desarrollado hasta el momento para COVID. Le sigue también ELISA y posteriormente inmunocromatografía o flujo lateral, o también conocidos como test rápido para la detección de anticuerpos. Sabemos que estos últimos, los test de flujo lateral, permiten de una u otra forma, con la adecuada participación de profesionales de laboratorio, poder llevar parte de este laboratorio a secciones de campo, tanto en trabajadores como en grupos poblacionales en particular, y poder orientar adecuadamente a las personas cuando son interpretados por profesionales capacitados, ¿cierto? Tanto el ELISA como la quimiluminiscencia son técnicas que se realizan dentro de laboratorios clínicos que están sometidos a sus estrictos controles de calidad. Lo que es deseable es que estas técnicas tengan una sensibilidad igual o superior al 90% y una especificidad igual o superior al 98% para su utilización. Estas técnicas han sido aprobadas por el proceso de autorización de emergencia por el caso de la pandemia y solo algunos tienen aprobación por la FDA, sabiendo que esta es una entidad regulatoria americana que se apega a estrictos estándares de calidad en su aprobación y estudios previos tanto en la parte del desarrollo básico como en su aplicación. La muestra que presenta anticuerpos, en este caso una muestra sanguínea por ejemplo, es colocado en un pocillo con el antígeno viral, se produce un complejo inmune que es detectado por anticuerpos que están marcados contra las fracciones Fc de la inmunoglobulina unido a un complejo inmune. El anticuerpo inmunodominante normalmente que se busca es contra el receptor binding domain de la proteína de la espícula o Skype, ya conocido como RBD, y lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy, que estos tres metodologías de identificación, tanto quimiluminiscencia como ELISA, inmunocromatografía, son capaces de detectar también anticuerpos no solamente contra el virus original, sino que también contra las variantes. Estos anticuerpos son altamente específicos también contra la nucleocápside, que son otros antígenos que también buscan estos sistemas de inmunodetección para no localizar solo unos anticuerpos, sino que una mayor gama de anticuerpos y poder así aumentar la sensibilidad analítica de estas tecnologías. Entonces este es un estudio que salió en el British Medical Journal el año pasado, el 2020,
donde ahí mostraba el rendimiento diagnóstico de los test serológicos para COVID en una revisión sistematizada y metaanálisis. Y lo que se ve en particular es que los resultados verdaderos, por ejemplo, del CLIA tenía un 98%, digamos, y resultados falsos solamente un 2%, en comparación con ELISA, por ejemplo, que tiene un 84% de resultados verdaderos y un 16% de resultados falsos en pacientes que tenían COVID, que es la gráfica que vemos acá en este sector, ¿cierto? Y en pacientes que no tenían COVID, los resultados verdaderos, entre comillas, tienen un rendimiento bastante alto, ¿cierto? De los resultados negativos sobre un 97-98% y los falsos alrededor de un 3%. Esto de los pacientes con COVID, este margen de error podría deberse fundamentalmente, más allá de la calidad de la toma de muestra, porque son muestras de sangre, es fundamentalmente por la temporalidad en la cual se toma la muestra de sangre, o en algunos casos se han descrito pacientes que han tenido COVID, pero que por alguna razón, principalmente en adultos mayores, su cantidad de anticuerpos es muy poca. En resumen, los falsos positivos y los falsos negativos, por las técnicas mencionadas, ya en el caso del CLIA es un 2%, y en el caso de ELISA es un 2% de falsos positivos y un 16% de resultados falsos negativos, ¿ya? Este estudio incluyó a más de 40 trabajos que sumaron un total de casi 30 personas, ¿ya? Por lo tanto, los ensayos de quimioluminiscencia muestran ser los de mayor rendimiento en comparación con los de ELISA y flujo lateral o inmunocromatografía, ¿ya? Esto de flujo lateral, vean ustedes que su sensibilidad es alrededor de en forma global de un 66% en este metaanálisis, y los resultados falsos alrededor de un 34%. Y esto está muy de la mano con la temporalidad y cómo se interpreta adecuadamente los resultados de cuando se realiza el examen. Bien, entonces esta es la detección directa e indirecta, que era lo que habíamos visto. El uso de los test rápidos de anticuerpos son útiles a partir del día 10 de que una persona tuvo contacto con una fuente positiva, o si ustedes quieren, a partir del día 5 de que una persona comenzó a tener sintomatología, porque a partir de ese momento se debe comenzar a detectar la inmunoglobulina M por estas técnicas de inmunocromatografía o lateral flow o flujo lateral. Y esta inmunoglobulina M se debe detectar por aproximadamente unas 2 semanas, es decir, tanto en la fase temprana como al término de la fase temprana, como también en la fase activa. Y posteriormente se comienza a detectar ya en la fase activa, a partir del día 14 en adelante, la inmunoglobulina G, la cual sigue después detectándose por varios meses. Y esta combinación de reacciones de IgG e IgM permiten al profesional de laboratorio poder inferir, junto con el levantamiento de antecedentes clínicos y epidemiológicos de la persona a quien se está atendiendo, si esta persona se encuentra en una fase temprana, cuando hay solamente IgM, o en una fase activa, cuando hay IgM e IgG, o la persona ha pasado a una fase posterior, cuando se puede detectar una IgM débil y una IgG más marcada, o una fase de recuperación cuando solamente se detecta IgG, ¿ya? Recordar que en la fase temprana y en la fase activa la persona todavía está transmitiendo virus debido a su alta cantidad, por lo tanto debe permanecer en forma, debe aislarse y terminar su cuarentena. Y en la fase posterior y de recuperación la persona ya no tiene la capacidad de infectar a otros debido a la baja carga viral que presenta. ¿Hasta cuándo uno puede detectar IgG en estas personas? La verdad es que va a depender si la persona fue asintomática o sintomática. Hemos visto que las personas
sintomáticas hemos detectado que por 10 meses todavía detectamos IgG cuando utilizamos sistemas de inmunocromatografía altamente sensibles, y en aquellas personas que han sido asintomáticas la detección de ellos dura menos tiempo, ¿ya? Dura menos meses. Entonces aquí tenemos los materiales y estación de trabajo que utilizamos, ¿cierto? Bueno, están los distintos sistemas de, de detección de anticuerpos, ¿ya? Los timers, algodones, lancetas, alcohol pad, y la estación de trabajo obviamente lleva alcohol gel, alcohol, distintos tipos de lancetas. Y es importante mencionar de que es bueno tener distintos tipos de sistema de detección inmunocromatográficos o distintas marcas, como ustedes quieran llamarlos, todos obviamente que estén aprobadas, ojalá por la FDA y por nuestro Instituto de Salud Pública, porque cuando uno conoce los sistemas, si son muy sensibles o otros que son más específicos, nos permiten a nosotros hacer seguimiento en aquellos casos que están confirmados COVID con PCR, para ir viendo hasta cuándo permanece detectable por esta metodología sus inmunoglobulinas, y en aquellos que son más específicos cuando la persona, por ejemplo, presenta alergia estacional o presenta algunas enfermedades autoinmunes, porque hemos detectado que se producen reacciones cruzadas, y estas reacciones cruzadas son reacciones falsas positivas. Bueno, un elemento obviamente siempre importante para descartar el material cortopunzante, y contenedores de basura adecuadamente, más los reactivos para la realización correcta del test. Estos test también vienen con unos sistemas de pipetillas de plástico fáciles de usar. Sin embargo, dependiendo de la técnica o del sistema que uno esté utilizando, algunos solicitan usar 10 microlitros de muestra de sangre total, otros 20 microlitros de sangre, y nosotros preferimos utilizar, por ejemplo, micropipetas para poder trabajar con los volúmenes adecuados. Entonces, normalmente cuando uno hace un estudio de vigilancia activa y va a las empresas, por ejemplo, se tiene que preocupar de que las personas mantengan la distancia social mientras esperan, que mantengan los elementos de seguridad como la mascarilla, que exista una separación de por lo menos 1,5 metros entre una estación de testeo y otra. Hay un proceso de entrevista previa con cada uno de los usuarios, donde la persona tiene los elementos, el profesional de protección adecuado. Recordar de que uno tiene que utilizar distintos tipos de lancetas dependiendo de cuál sea la condición de la persona. Hay personas que tienen la piel más delgada, otras personas que tienen la piel un poco más gruesa, y desde ese punto de vista hay algunas lancetas que no son adecuadas y uno necesita las lancetas tradicionales con aguja. Normalmente la gotita que uno obtiene de sangre es una gota más o menos de este tamaño, ¿cierto? Cuando son 10 microlitros, y un poco mayor si es que es 20 microlitros para la realización del test. La entrevista con el paciente o con el usuario para obtener los datos clínicos epidemiológicos es fundamental, porque en base a eso nosotros escogemos qué test vamos a utilizar. Vamos a utilizar un test que es altamente sensible o un test que privilegia más la especificidad que la sensibilidad. Entonces, esa decisión la tomamos nosotros como equipo después de la experiencia que hemos tenido desde que estamos trabajando con estos test rápidos, que es desde el mes de mayo del año 2020, y eso nos ha permitido a nosotros probar una gran cantidad de test y poder seleccionar aquellos que, según nuestra experiencia, son los que nos brindan mejores resultados, ¿ya? Cuando estamos en oficinas de trabajo, debido a los ambientes de seguridad, uno puede tener unas medidas de elementos de protección personal que eventualmente pueden ser distintos cuando vamos a otros lugares donde hay un testeo más masivo, ¿ya?
Entonces, normalmente nosotros privilegiamos el uso, la toma de muestra de la mano izquierda, del dedo anular, donde se utiliza una lanceta para obtener una gota de muestra de sangre, que se obtiene posteriormente el volumen 10 o 20 microlitros dependiendo del test, en el caso nuestro con una micropipeta y una punta amarilla, ¿cierto? Que se dispensa después en el lugar del pocillo respectivo. Se le agrega el reactivo, que dependiendo de la marca del dispositivo pueden ser 2 gotas o 3 gotas, incluso algunos son 4 gotas del reactivo. Y luego esto va a transitar por la matriz del dispositivo para poder hacer la lectura después de los 10 o 15 minutos de incubación dependiendo del kit. De ahí nosotros tenemos la ficha con los antecedentes clínicos y epidemiológicos del paciente, el timer para la correcta lectura en el tiempo indicado. Y aquí nosotros tenemos una lectura de un sistema donde vemos que el control interno de calidad aparece bien marcado. ¿Ya? Luego tenemos la zona de lectura de IgG y la zona de lectura de IgM. Y acá nosotros vemos una banda, ¿cierto?, en IgM y ninguna banda en IgG. Por lo tanto, esta persona tiene anticuerpos que aparecen en la fase temprana de infección, y esta persona, uno le sugiere realizarse un PCR o eventualmente un test de antígeno para poder confirmar si es que tiene virus en la vía respiratoria y poder tomar acciones con la persona de retirarlo de la oficina o del trabajo y realizar cuarentena, o enviarlo a la mutual de seguridad para que el médico le extienda su licencia y le solicite un PCR confirmatorio. A la derecha tenemos otros dos sistemas distintos, de dos marcas diferentes a las anteriormente mostradas, donde vemos acá la primera banda que aparece acá es de el control de calidad interno, y luego marca una IgG bien marcada, y acá también una IgG, y no hay IgM. ¿Ya? Entonces estas personas están en una fase ya de recuperación porque tuvieron la infección hace por lo menos más de 4 semanas atrás. Entonces estas personas, aunque den una reacción positiva, ellas pueden seguir trabajando porque no están transmitiendo virus a la comunidad. En cambio, este usuario o esta persona que dio esta reacción con IgM, si se confirma que es un PCR positivo, debe hacer cuarentena porque estaría transmitiendo virus a la comunidad. Bueno, este análisis, por ejemplo, de casos, estos son distintos trabajadores en una planta agrícola, de los cuales se ve cuatro casos diferentes, ¿cierto? Con distintas reacciones de IgM y de IgG, y la combinación de estas reacciones nos pueden ayudar a inferir, por ejemplo, en qué fase probable de la infección se encuentran. Aquí tenemos nosotros nuestra imagen que nos ayuda en eso, ¿cierto? La fase temprana es solo IgM, fase activa IgM, IgG, fase posterior IgG y una IgM muy débil, y la fase de recuperación solo IgG. Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, la fase temprana, hay una mayor cantidad de IgM, disculpen, y eso lo tenemos acá nosotros en el paciente número 2, que está terminando la fase temprana y comenzando la fase activa, porque hay una IgG muy débil acá. El caso número 1 está en una fase activa porque nosotros vemos tanto la presencia de IgM como la de IgG, ¿cierto? Se ven ahí, este es un test cualitativo y ambos se ven bien intensas sus bandas, entonces él estaría en esta fase donde tenemos ambas inmunoglobulinas detectables en la persona, y él estaría en una fase activa, ¿ya? Tanto el usuario o el paciente, que el número 1, como el número 2, que está en la fase activa, el número 1, y terminando la fase temprana y pasando a la activa, el número 2, ellos deben hacer cuarentena, porque todavía están transmitiendo virus a la comunidad. En cambio, el paciente número 3 tiene
una banda mucho más intensa de IgG y una IgM más tenue, por lo tanto él se encuentra en una fase posterior. Y el paciente número 4, que hace 3 semanas atrás, o sea, estando acá, ya él se hizo un PCR que le salió positivo, por lo tanto se encuentra ya en su quinta semana, digamos, ya terminó la cuarta semana, está empezando la quinta semana, vemos solamente IgG y no vemos IgM. Entonces el paciente número 3, repito, se encuentra en una fase posterior, el paciente número 4 se encuentra en una fase de recuperación y ambos pueden seguir trabajando, no necesitan hacer cuarentena. El paciente número 4 ya la hizo, digamos, porque salió de su cuarentena y ya no están transmitiendo virus a la comunidad. Entonces simplemente recordar que dependiendo de la combinación de reacciones, solo IgG, IgM débil, IgM o más IgM y nada de IgG, nosotros podemos inferir en qué fase de la infección por COVID se encuentra la persona. Fase temprana, activa, posterior y de recuperación. Que para hacerlo más fácil, podemos nosotros decir que la fase temprana es la segunda semana, la activa la tercera, la posterior es la cuarta semana y la fase de recuperación es de la quinta semana en adelante. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de otro dispositivo en la cual una persona tuvo un RT-PCR positivo para COVID el 25 del mes de mayo del año 2020 y después un test rápido el día 16 de junio y vemos acá, ¿cierto?, como tenemos en este caso IgG, IgM, ya teniendo 3 semanas después de su PCR. La persona estaba en su cuarta semana, es decir, él debería haber estado aquí en una fase posterior, pero la IgM le aparece todavía muy marcada. Y eso se debe a que hay algunos dispositivos que son capaces de seguir detectando IgM en forma marcada por más tiempo, independiente que esté en una fase posterior o incluso algunos en fase de recuperación. De ahí la importancia de conocer los datos de cuándo se hizo el PCR, cuándo fue el contacto, la fecha aparente del contacto con la fuente positiva, para poder darle o no alguna significancia a una detección de IgM, principalmente cuando estamos hablando que la persona se debe encontrar en una fase posterior o de recuperación. ¿Ya? Entonces ahí, en ese caso, esa inmunoglobulina M no tendría mucha validez porque la persona realmente lo que se está detectando es el remanente de IgM que todavía tiene la persona circulando. Entonces aquí tenemos también distintas interpretaciones, tenemos aquí controles de calidad, IgG, solamente IgM, IgG, una IgM muy débil, ya aquí un control negativo. Tenemos aquí dos sistemas donde vemos que una persona con COVID-19 detectada por PCR el día 30 de mayo, ¿ya?, al día 17 de junio, presenta detección de IgM y de IgG, ¿ya? Y al 30 de junio se hizo un examen cuantitativo donde todavía muestra que hay una presencia de IgM, pero también una alta presencia de IgG, ¿ya? Posteriormente se realizan los test y se ve ya que en agosto por ambos sistemas la persona presenta su IgG y ya no presenta IgM. ¿Ya? Esto es lo que uno debería observar en las personas. Este es un caso en la cual este es un hombre adulto de 48 años que se hizo un RT-PCR para COVID, para SARS-CoV-2 el 1 de mayo, el RT-PCR fue negativo el 6 de junio, ¿ya? Los test rápidos detectaron anticuerpos en junio y después el 2 de julio, 2 meses después de tener el RT-PCR positivo, se repitió con 4 marcas distintas, sabiendo que estamos en 2 meses después de su PCR positivo. La pregunta es en qué fase de la infección estaría esta persona. La respuesta es que está en su fase de recuperación.
¿Y qué deberíamos encontrar en el test rápido? Bueno, deberíamos encontrar solamente la presencia de inmunoglobulina G. Y se probaron con estos 4 test que en ese momento estaban siendo bien utilizados en el año pasado en Chile. Las marcas, los nombres de los sistemas comerciales aparecen aquí, ¿cierto? Ubicados en el orden 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver aquí con la imagen magnificada. Y lo que vemos acá, disculpen, es justamente que aquí hay IgG, pero también hay IgM, aquí hay IgG y no se ve una sombra muy débil de IgM, y aquí lamentablemente se ve muy baja cantidad de IgG en la reacción, ¿ya? Entonces ahí uno, en base a esto, va justamente viendo cuando esto se hace en forma sistemática con sistemas controlados de pacientes con datos verificados por otras metodologías más específicas y sensibles, qué método o qué sistema de detección de anticuerpos por inmunocromatografía el que va a ir utilizando. Es importante la sensibilidad analítica de cada uno de estos tests. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar 2 test. Este es un paciente con COVID positivo confirmado por PCR, en la cual tenía una reacción de test rápido positiva para IgM y para IgG el 2 de julio. ¿Ya? Sin embargo, después en agosto, cuando se volvió a repetir el test, con uno de los dispositivos sigue observándose la presencia de IgG. Sin embargo, por otro dispositivo no se detecta IgG, ¿ya? Entonces, esta ausencia de reacción de IgG pasaría a ser un falso negativo, entre comillas, porque la persona todavía tiene IgG, pero la diferencia es que a veces algunos dispositivos necesitan que exista mayor cantidad de IgG circulando para poder hacerse visible esta reacción en el dispositivo cualitativo. Aquí tenemos otro caso similar. Y aquí también tenemos otro caso de un paciente que tuvo COVID positivo en marzo del año 2020. Y el 6 de enero, el 6 de enero del año 2021, es decir, casi 10 meses después, todavía seguía dando una reacción positiva de IgG con este dispositivo y con el dispositivo, en este caso de Abbott, este es Roche y este es Abbott, también, pero una franja muy débil, ¿ya? Muy débil. Entonces, ¿por qué a los 10 meses aquí todavía tenemos reacción visible por ambos dispositivos y aquí meses después todavía no? Eso es una pregunta que compleja de responder. Sin embargo, lo que se ha visto es que no todas las personas realizan anticuerpos contra los epítopes que están dispuestos en los sistemas de detección de antígeno-anticuerpo en estos sistemas de inmunocromatografía, ¿ya? Entonces hay una variabilidad también biológica de cada una de las personas. De ahí la importancia, como yo les digo, de utilizar, cuando personas ya han tenido COVID, de utilizar sistemas que son altamente sensibles, que tienen una muy buena sensibilidad analítica, es decir, con poca cantidad de anticuerpos circulantes dar una reacción positiva, independiente que tengan un perjuicio en su especificidad, porque sabemos que esa persona ya tuvo COVID y que esos anticuerpos que estamos detectando o esas reacciones que estamos detectando se deben a COVID. A diferencia de otras personas que tienen cuadros alérgicos o artritis reumatoidea u otras enfermedades autoinmunes, debemos utilizar un sistema que es altamente específico, independiente que tengamos un impacto en la sensibilidad, ¿ya? Esa es la recomendación que nosotros utilizamos y el esquema que utilizamos cuando estamos frente a un usuario o a un paciente. Entonces aquí vemos también nosotros sistemas ya de 2 pacientes con COVID-19 en marzo del año 2020 y al día 6 de enero, después de 10 meses, todavía podemos ver, ¿cierto? Detectar estos anticuerpos, solamente que en un sistema se ve mucho más evidente que en la otra marca, ¿ya? Se ve más débil, ¿ya?
Estos son de Roche y estos son de Abbott. Lo mismo acá, este es un paciente con COVID positivo en junio y a enero de este año todavía se detectaba, en este caso aquí IgG, pero vean ustedes como este sistema es altamente sensible, tenía IgG y también una banda muy débil en IgM, y esta IgM no es real, ¿ya? La persona se le hizo un test de antígeno y el test de antígeno no mostraba presencia de coronavirus. Lo mismo acá, este es de marzo y después de diciembre, ¿ya? Y vemos acá una fuerte reacción, ¿cierto?, de la presencia de IgG en este paciente. ¿Esto qué es lo que quiere decir? De que a diferencia de lo que muchos expertos comentaban al inicio de esta infección por COVID, que los anticuerpos duraban muy poco, y probablemente los anticuerpos iban a durar solamente algunos meses, alrededor de 3 o 4 meses. Lo que nosotros hemos visto que en personas que tienen un COVID confirmado con PCR positivo y que han tenido sintomatología, en muchos de ellos a los 10 meses todavía nosotros seguimos detectando anticuerpos. ¿Cuándo comenzaron a perder algunos de nuestros pacientes o usuarios? Porque hemos nosotros hecho un seguimiento sistemático en algunos lugares donde cada 2 semanas los vamos testeando a todos ellos. Es alrededor de los 7 meses comienzan ya a perder los anticuerpos las personas, principalmente los asintomáticos, y los sintomáticos, como les digo, por lo menos estamos hablando de 7-8 meses que mantienen los anticuerpos, y como les digo, varios de ellos incluso a los 10 meses todavía presentan estas inmunoglobulinas, lo cual habla de que la inmunidad y la producción de inmunoglobulinas asociadas a la infección por COVID genera por lo menos durante todo este tiempo, todos estos meses, ¿cierto?, un grado de protección importante en estas personas. De todas estas personas, nosotros hemos detectado en un par de casos solamente reinfecciones confirmadas por PCR, y la gran mayoría de ellos no ha tenido ninguna reinfección ni sintomatología. Aquí lo mismo, nuevamente repetir, tenemos pacientes COVID, ¿cierto?, de marzo, y estos son test que fueron realizados a finales de diciembre y a principios de enero, y todavía seguimos detectando anticuerpos IgG, ¿ya?, en ellos. Este incluso es un paciente asintomático, que vean ustedes que a los 10 meses todavía presenta inmunoglobulina G. Como habíamos mencionado, luego de la entrega del informe y de la explicación a cada paciente, muchas veces es fundamental que el profesional, cuando hace estos trabajos de campo, realice en la parte posanalítica la consejería y las explicaciones y la respuesta a las preguntas de estos usuarios, donde la forma empática y asertiva de poder explicarle en forma simple sus resultados y lo que implica esto es sin duda una potente acción que contribuye a que estas personas internalicen la necesidad de continuar manteniendo y aplicando adecuadamente las medidas de prevención. Hoy en día las principales preguntas que realizan los usuarios es ¿me tengo que vacunar? ¿Le tengo miedo a la vacuna? ¿No me quiero vacunar porque no le tengo confianza a las vacunas? Y es importante poder tener los argumentos necesarios para poder sensibilizar a los usuarios y a los pacientes de la importancia de la vacunación, ¿ya? Principalmente aquellos que obviamente continúan todavía como negativos y que no han sido expuestos a la presencia de este virus. Aquí tenemos un análisis de unos casos también. Por ejemplo, este es un trabajador que tiene un RT-PCR positivo hace un mes, con un RT positivo, digamos, a los 14 días negativo, y él se encuentra ya en su cuarta semana posterior. Entonces vemos nosotros una IgG bien marcada y una IgM, una banda muy débil.
En cambio, la persona que está aquí al lado es un trabajador que estaba con un resfrío hace 2 semanas, y ese resfrío en realidad no fue un resfrío, sino que fue un COVID. ¿Y en qué fase del COVID se encontraría esta persona? Cuando tenemos IgG e IgM igual de marcadas, entonces estamos en una fase activa. Esta persona necesita salir del lugar de trabajo y realizar, obviamente, su cuarentena. Este es un caso interesante de una mujer joven, que es la primera imagen que vemos acá, con un RT positivo hace 3 semanas, por lo tanto se encuentra en la fase cuarto de infección, ya pasando a la quinta, y nosotros vemos solamente la presencia de IgG y no vemos IgM, ¿ya? Sin embargo, en el lugar de trabajo de ella tuvo contacto con otras 2 personas, quienes debido a ese procedimiento de haber sido contacto estrecho, a la semana siguiente, o sea, ellos fueron enviados o derivados, ¿cierto?, a hacerse un PCR, habiendo tenido resultados de PCR negativo. Sin embargo, estos PCR, cuando nosotros le realizamos los test rápidos, vemos que hay una presencia aquí de una IgM muy débil. Estos trabajadores no tuvieron ninguna sintomatología con el caso índice o con la fuente de infección en este lugar de trabajo, y al final nosotros concluimos de que ellos sí tuvieron COVID. Pero ¿por qué el PCR salió negativo? Bueno, ahí hay dos potenciales explicaciones. Uno, que el PCR se haya tomado en una forma atemporal, es decir, cuando fueron en contacto con una fuente positiva, el PCR se tomó antes de los 4 días de haber tenido este contacto. Sabemos que hay que esperar 5 días en adelante para poder tener una mayor seguridad de que un PCR negativo sea realmente negativo. Y estas personas probablemente tuvieron contacto con una carga viral muy baja y realizaron pocos anticuerpos, pero realizaron. Este es el caso de una familia en la cual la imagen que aparece con el número 3 es del caso índice de la familia. Es una señora de 59 años, técnica en enfermería, que trabajaba en un lugar de larga estadía de adultos mayores, donde hubo un brote al interior y ella terminó contagiándose con un PCR positivo. Y nosotros vemos al final acá que ya estando en su fase de recuperación, detectamos la IgG, ¿cierto? Y quien la atendía a ella fue su hermana. Su hermana también adquirió el virus de la persona que estaba contagiada y también adquirió IgG, ¿ya? Porque se encuentran ambas en fase de recuperación después de haber terminado la cuarentena. Sin embargo, el caso número 1 y el caso número 4 es el papá y la mamá respectivamente de ambas señoras. El papá tiene 89 años y la mamá tiene alrededor de 80 también. Y ambos presentaron sintomatología tanto respiratoria como digestiva. Nosotros les tomamos en forma sistemática muestras para ver la presencia de inmunoglobulinas, y en todas las muestras salieron siempre negativas, con distintos dispositivos. La recomendación fue que por favor se evaluaran en forma cuantitativa la cantidad de anticuerpos, lo cual lo hicieron. El caballero tenía sobre 5 AU por ml de inmunoglobulina G, es decir, tenía anticuerpos contra COVID. Y la mamá, a pesar de haber tenido toda la sintomatología, también respiratoria y digestiva, no presentó anticuerpos detectables, ¿cierto? Fueron menores a 1 AU por ml. En algunos estudios, principalmente en Estados Unidos, con pacientes COVID sintomáticos, ellos han descrito que alrededor de un 2% de estos pacientes no presentaron anticuerpos detectables por las técnicas de laboratorio habituales, ¿ya? Podría ser una explicación que estos adultos mayores, debido al estado inmunológico general, hayan generado una muy baja cantidad de anticuerpos o que duraron muy poco y que no hayan sido detectables por estas técnicas, o que eventualmente la otra explicación lógica que también se da y que aparece mencionada por estos investigadores en Estados Unidos es que los anticuerpos que ellos generaron pudieron haber sido más del tipo IgA
y que esos anticuerpos del tipo IgA se encargaron de controlar la infección. Por lo tanto, como estos dispositivos detectan IgM e IgG, de ahí el resultado de que no se observan reacciones en estos dispositivos. Y la tercera explicación es que estas personas, estos adultos mayores, pudieron haber realizado anticuerpos contra otros epítopes o antígenos que no necesariamente son los que se encuentran sensibilizando estos dispositivos de inmunocromatográfico, y de ahí la técnica negativa o de la reacción negativa. Este es un caso familiar muy interesante. Como yo le había mencionado, también estas pruebas generan reacciones cruzadas, y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que con un dispositivo presenta anticuerpos negativos. La persona no ha tenido sintomatología, no ha tenido nada que indique de que la persona podía tener COVID. Se utiliza en este caso otro dispositivo donde aparece, la persona sí tiene alergia, ya es el antecedente para que ustedes vean que este dispositivo aparece aquí en IgM una banda ancha, un manchón, digamos, pero en IgG aparece una banda tan intensa como el control en la zona lectura que T, que significa de test. A esta persona se le hizo un test de antígeno para verificar si es que realmente tenía virus a nivel respiratorio, y el test de antígeno, como ustedes pueden ver, aparece solamente el control y en la zona de test de lectura negativo, ¿ya? Entonces esta persona inferimos en base a todo el escenario clínico y epidemiológico que esta reacción que aparece en el dispositivo que está en el centro es un falso positivo, ¿ya? Lo mismo acá, a la derecha, tenemos acá otro dispositivo en la cual se observa una reacción cruzada con autoanticuerpos, ¿ya? Donde vemos acá una reacción muy evidente en IgG y una reacción débil, pero que también se aprecia en IgM, ¿ya? En este caso son con anticuerpos antinucleares y que tenía la persona positivo, y aparece aquí esta reacción cruzada con la detección de anticuerpos para COVID. La persona no tiene COVID, confirmado por antígeno, confirmado por otras metodologías, y esta reacción cruzada entonces es un falso positivo, ¿ya? Debido entonces a esto, nosotros realizamos un estudio dentro de las medidas de control y gestión de calidad de nuestro servicio para poder verificar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de los test que estábamos nosotros utilizando. Y los datos que voy a mostrar ahora es el resumen de una serie de casos que nosotros vimos, ¿ya? Esta es la tabla de doble entrada que probablemente ustedes ya conocen, no voy a entrar en detalle en ello, que nos permite a nosotros después obtener eh, la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, ¿ya? Entonces, el estudio comparativo, probamos nosotros EcoTest, que es un método, un test que es para nosotros muy sensible. PanBio, que es un test altamente específico. Ya, estos son los números de los lotes, la fecha de vencimiento, los datos que según el proveedor son de sensibilidad y especificidad, en este caso sobre 98%. La de Abbott, la sensibilidad un 96,2% y especificidad un 100%. Este sistema utiliza 10 microlitros de muestra y 2 gotas de reactivo. El Abbott utiliza 20 microlitros de muestra y 2 a 3 gotas de reactivo. Lectura en 15 minutos. Este otro sistema de 10 a 15 minutos. En resumen, los datos que nosotros obtuvimos, este trabajo lo realizamos con Macarena Cabrera, ¿cierto? El año pasado. Vimos que existe una correlación de un 79% y estudiamos alrededor de 50 casos, siempre la muestra en paralelo, y los pacientes con otros exámenes o test que confirmaban si habían tenido COVID o que confirmaban que no tenían COVID, ¿ya? Y en base a eso, la sensibilidad, por ejemplo, de este sistema, ¿ya? Del primero que está aquí al lado izquierdo, es de un 100%, pero vean su especificidad, menor del 50%. Y esto se debe a que hay muchas reacciones cruzadas
que las detecta y que son falsos positivos. ¿Ya? El valor predictivo positivo es de un 74% y el valor predictivo negativo es de un 100%. ¿Ya? Entonces, una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Entonces, muy útil este sistema, pero ojo con la especificidad. Abbott tiene una sensibilidad del 97%, muy aceptable, ¿cierto? La especificidad nos salió de un 88%, el valor predictivo positivo de un 97% y el valor predictivo negativo de un 88%. Por lo menos en los datos y en los estudios que realizamos nosotros, nuestros análisis de sensibilidad y especificidad difieren un poco de los entregados por los proveedores que obviamente son bajo condiciones más controladas. En el caso nuestro son en personas que atendemos nosotros, ¿cierto?, en nuestro servicio y que bajo una situación real, en situación de estudio de campo. Entonces la correlación de un 79%, y vean ustedes acá, por ejemplo en este caso, aquí tanto Abbott como ECO, una reacción idéntica, ¿ya? Y aquí una IgG débil con ECO y PanBio también se pueden ver en fase de recuperación ya de larga estadía. Sin embargo, ambos test también pudieron presentar falsos positivos, principalmente el primero, ECO-test, ¿ya? Y también falsos negativos. Como en este caso, los falsos positivos con ambos test fueron de un 3%, sin embargo, el falso positivo con ECO-test solamente llegó a un 18% y solo con PanBio fue de 0%. Los falsos negativos con ECO-test fueron de un 0% y los falsos negativos con PanBio fueron de un 3%. ¿Ya? Donde aquí vemos, por ejemplo, una reacción positiva con IgG y que no fue detectada por PanBio. Aquí un ECO-test con una reacción de IgG que es un falso negativo, ¿ya? La cual obviamente no fue detectada por PanBio. ¿Está de acuerdo? Y estos son el resumen de los datos de nuestro estudio que realizamos el año pasado. Pues bien, ¿qué dice la SOCHINF en relación a los test serológicos, que son técnicas complementarias a la del PCR? Nunca obviamente lo van a reemplazar y se aplican en una temporalidad distinta, ¿ya? Si la persona tiene sintomatología, obviamente yo ocurro al PCR o eventualmente al test de antígeno, que es su alternativa, pero si la persona ya va después de su segunda semana de sintomatología, luego de haber terminado, por ejemplo, la cuarentena, para ver si la persona desarrolló, generó anticuerpos protectores, yo debería comenzar a aplicar test de anticuerpos. Por lo tanto, ¿cuándo es útil la serología para SARS-CoV-2? Bueno, en pacientes sospechosos de infección, pero con una PCR negativa, que haya dado negativa previamente, en contacto estrecho de COVID positivo y que sean asintomáticos, y en estos casos aplicarlo de 7 a 14 días post síntomas o contacto. ¿Ya? En realidad la recomendación desde mi punto de vista, principalmente si la persona es asintomática, es después del día 10 de haber tenido contacto con la persona. También se puede utilizar, según la SOCHINF, en estudios de seroprevalencia en población específica, como funcionarios de salud, que siendo asintomáticos necesita saber si están inmunizados o no. Estudio epidemiológico en comunidades, que es lo que nosotros hacemos. Evaluación a potenciales donantes de plasma en convalecientes COVID-19 y evaluación de pruebas de vacuna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora que nosotros ya comenzamos en Chile a realizar la inmunización, independiente si es por la vacuna de Pfizer o por la vacuna de Sinovac, al término de los procesos de inmunización, nosotros deberíamos validar que las personas tuvieron o están desarrollando anticuerpos IgG protectores con una prueba de inmunocromatografía que es rápida, que es fácil de aplicar, ¿cierto?, en todas las personas. Estas son parte de las referencias que nosotros hemos utilizado y simplemente recalcar que cuando yo aplico hoy, por ejemplo, un test rápido de COVID-19 con técnica inmunocromatográfica, lo que yo estoy haciendo es mapeando
desde que comenzó la pandemia hasta por lo menos 10 meses, si es que la persona ha tenido o no contacto con el COVID. ¿Ya? Ese es más o menos el propósito de estas técnicas, ¿cierto? Y que el rendimiento es de 10 días atrás, digamos, hacia más atrás, digamos, ¿no? En los últimos 10 días, si la persona presenta sintomatología, son otras técnicas como el PCR o el test de antígeno. Entonces le quiero dar gracias también al terminar esta presentación a los más de 25 colegas que forman parte de nuestro grupo de trabajo que está distribuido desde Antofagasta hasta Punta Arenas y que gracias a ellos sentimos nosotros que seguimos contribuyendo de forma importante desde nuestro polo profesional como tecnólogos médicos al control y prevención de esta pandemia por COVID. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas.